En este video veremos una introducción del concepto de máquina térmica. Máquina térmica, bueno, en termodinámica tiene una acepción muy específica. Vamos a tomar la definición del texto de Van Willen sobre lo que es este tipo de dispositivos. Dice así: una máquina térmica es un dispositivo que funciona en un ciclo termodinámico y que realiza cierta cantidad de trabajo positivo neto a través de la transferencia de calor desde un cuerpo de temperatura elevada, o lo que se llama también depósito térmico, hacia un cuerpo de temperatura baja. De esta diferencia de temperaturas se puede obtener a través de ciclos termodinámicos de forma cíclica trabajo mecánico. Veamos un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, una central termoeléctrica como la que aparece acá en pantalla. Básicamente está constituido en su conjunto como una máquina térmica. Veamos en qué sentido. En un sentido porque cada componente se le puede analizar por separado y puede asumirse que está en un régimen permanente con flujo estable, pero que en su totalidad se puede considerar como una máquina térmica, si definimos los límites del sistema, que es el cuadro amarillo que estamos señalando. Podemos ver lo siguiente, por ejemplo, que una cantidad de calor de una fuente de alta temperatura, por ejemplo, que se da una caldera, por ejemplo, a partir de los gases de combustión de un combustible, y se transfiere desde un cuerpo de temperatura elevada, como lo dijimos. También se puede ver la turbina, una turbina que está conectada a la bomba, porque se puede extraer a partir del cambio de entalpía, se puede extraer trabajo mecánico haciendo girar una turbina, y parte de ese trabajo mecánico se puede utilizar para activar una bomba para continuar el ciclo completo. Aquí vemos en el condensador que existe, digamos, un retiro de calor a una fuente, a un sumidero de menor temperatura que el de entrada. Por ejemplo, puede ser a un lago, a la atmósfera o al mar, para que es un sumidero. Entonces, netamente, si definimos los límites del sistema, vamos a encontrar una entrada de calor de un depósito de alta temperatura, un retiro de calor a un depósito de más baja temperatura y un trabajo mecánico neto que sale de él. Si observamos el esquema, ¿cierto? Podemos ver que una planta generadora de electricidad con un ciclo de vapor es básicamente una máquina térmica en su totalidad. Vamos a ver que es posible también que existen máquinas térmicas en un sentido contrario, es decir, que puede existir extracción de calor desde una temperatura más alta, de más baja a una temperatura más alta. Pero eso es imposible de forma espontánea y por el contrario hay que suministrar el trabajo para que esto se pueda dar. Esto es lo que llamamos los refrigeradores o las bombas de calor. Aquí tenemos, por ejemplo, el esquema de una bomba de calor o refrigerador. Vemos que la orientación del calor se han cambiado, pero notamos que, y esto es uno de los componentes de la segunda ley de la termodinámica, que espontáneamente el calor no puede ir de una fuente de menor temperatura a mayor temperatura. Se requiere un trabajo, es decir, un trabajo adicional para que esto sea posible. Y esto evidentemente se ve y está en todos los sistemas de refrigeración. Literalmente podemos decir que una refrigeradora o bomba de calor es un dispositivo que funciona en un ciclo, que requiere trabajo y que cumple con el objetivo de transferir calor desde un cuerpo a baja temperatura a un cuerpo de temperatura elevada. Aquí podemos ver, por ejemplo, un sistema de refrigeración, digamos, un esquema de refrigeración normal. Aquí, por ejemplo, se requiere un compresor. Aquí puede ser un fluido de trabajo, puede ser, por ejemplo, los refrigerantes, los diferentes freones o amoníaco. Requiere ser comprimido, ¿sí? Entrar trabajo mecánico. Estos son los límites del sistema, trabajo mecánico para que pueda, digamos, retirar calor a una fuente de alta temperatura. Este fluido cuando llega a una válvula de expansión. Al existir una expansión adiabática hay un enfriamiento de este circuito y de esa manera cuando pasa por el evaporador puede absorber calor desde la fuente de baja. Y así, si vemos, observamos que el esquema de la bomba de calor
se ve representada en este sistema de refrigeración. Veamos ahora cómo, cómo es posible o qué tanto calor se puede extraer desde dos fuentes o dos depósitos de temperatura distintas. Esto lo encontramos en el concepto de eficiencia térmica. En el caso de las máquinas térmicas, en el primer esquema que vimos, podríamos definir la eficiencia térmica con la letra griega nabla, que es, digamos, el trabajo, que es básicamente la energía que se busca, porque de un ciclo termodinámico lo que se busca es obtener trabajo mecánico sobre la energía que cuesta. Podemos ver que el trabajo es la resta del calor, según la primera ley, de la fuente de alta temperatura a la de baja temperatura sobre esto mismo. Entonces esto se nos convierte en, simplificándolo de esta manera. Lo que vemos entonces es que la eficiencia térmica nunca va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque los calores, digamos, siempre tendría que existir una diferencia de temperaturas entre las fuentes de calor. Si no existen, no sería posible. Y es uno de los principios de la primera ley, de la segunda ley de la termodinámica, y vemos entonces que la máquina térmica va a depender de esas dos fuentes. En el caso de los refrigeradores vemos lo siguiente. Se suele cambiar la notación y decir eficiencia de bomba de calor o de refrigerador. Se usa normalmente la letra griega beta, y básicamente si lo medimos en términos de lo que necesitamos menos lo que nos cuesta, lo que tenemos que ver es que cuánto calor podemos retirar sobre el trabajo que nos cuesta. Eso sería entonces Q sub L sobre Q sub H sobre Q sub L. Recordemos que esto viene del inglés low y high, y esto nos daría una fracción en términos de esta fórmula, ¿sí? Entonces, es claro que una máquina térmica sea una máquina térmica en su sentido el original y el sentido inverso como un refrigerador, se requieren dos fuentes, dos depósitos térmicos, de uno de alta y uno de baja temperatura, para que pueda ser posible. Lo que nos dice la segunda ley es que esto no se da de cualquier forma. Hay una restricción de que se dé en un sentido y no en el otro.